Buenos días con todos y buenas tardes o buenas noches para los que nos estén viendo a cualquier hora. Bienvenidos al podcast Ábrete. A hablar. El día de hoy vamos a tocar el tema específicamente de las inteligencias emocionales. Nos vamos a basar en la teoría de Mayer y Salovey en las 4 ramas. Y hoy tenemos a 2 invitadas especiales y principalmente tenemos a Natalie. Solano. Natalie, bienvenida. Bienvenida, Hola, Natalie, ¿cómo a nuestro estás? programa. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad es algo muy emocionante estar aquí, de hablar de un tema muy importante para nosotros hoy en día de la actualidad. Y nada, pues espero darles unas tips o opiniones claros sobre todo lo que ha pasado este semestre. Bueno, Natalie, nos hemos enterado de que tú participaste en un teatro de clown. Sí. Que, bueno, tenemos mucha curiosidad por saber más sobre esto. Y mi primera pregunta para ti es, ¿cómo tú percibiste que tus demás compañeras, pues, cómo lo tomaron el hecho de que tú salieras como Jan Topic? Javi, es una buena pregunta, la verdad. Yo pensé que mis compañeras iban a tomarlo, no de mala manera, sino que pensé que no se iban a reír por los chistes que, o lo que yo dije, porque a mí me daba gracia, pero no todos tenemos el mismo sentido del humor, la verdad, somos distintos. Pero la verdad lo percibieron muy bien, se rieron, la verdad no fue malos entendidos, porque como son temas de política, son temas muy cerrados, muy delicados, y no podemos dar opiniones así libremente porque alguna gente lo toma mal. Pero se puede decir mi curso lo tomó muy bien, se rieron y eso fue muy satisfactorio porque es algo que planeamos solo en un momento, no fue de muchos días, sino fue en ese momento y salió bien, muy bien ellos, lo tomaron muy bien. Ok, Nati, a ver, ahora vamos con cómo tú te sentiste. Cuéntanos, el interpretar a un político, a Jan Trópico, te decían, ¿no? Jan Trópico. ¿Cómo tú te sentiste en el momento de realizar? ¿Cómo era tu cuerpo, tus pensamientos? La verdad, al principio me sentí muy nerviosa al poder, al decir cosas que no son muy comunes, sino en otra realidad, más para divertido, pero al momento de ya interpretar el papel fue muy normal, ya salió de uno mismo, porque uno ya venía repasando, pero fue fluido y me sentí bien, y es algo muy, ¿cómo te puedo decir? Es bueno sentirse bien con el papel que uno hace, y eso es muy importante, porque uno se siente tranquilo y tiene en mente que todo salió bien, porque, hicimos bien todo, me sentí muy bien. Fue algo. ¿Y tu cuerpo, al sentirte tú nerviosa, tu cuerpo, cómo lo sentías? ¿Te sudaba? Uy, yo estaba inquieta, me movía de arriba para adelante, miraba a todos los lados, veía a la licenciada, veía el tiempo, porque teníamos tiempo encima más, pero el cuerpo en sí, siempre mi cuerpo ha sido muy inquieto al momento de exponer algo, pero he ido mejorando, pero estaba nerviosa, encima estaba sudando, yeah. Y como que la risa se me forzaba y todos mis movimientos no eran, ¿cómo te puedo decir?, sincronizados, sino eran como que de nerviosismo, de que te mueve, que te pica algo y así. Y el momento, esto fue de un día para el otro que les realizan, un ¿verdad? día para el otro. Tus pensamientos, ¿qué pensaste al que dices, ay, tengo que interpretar a este político, cómo voy a hacer, me voy a acordar? ¿Cuáles eran tus pensamientos? ¿Qué voy a decir? Primeramente, ¿qué voy a decir? Nunca ese candidato, yo nunca lo había conocido porque es primero, la verdad, y no sabía mucho de él. Me tocó buscar encima más información sobre él para decir las cosas, pero no sé, me sentí tranqui, estuvo bien, la verdad, para ser primera vez, se podría decir. Qué genial saber todo eso, Nati. Y bueno, además de eso, tú hablar con tus compañeras, ¿no? Cada una que se designaba un propio papel. Al saber que tú, porque bueno, como tú mismo lo mencionas, la política es muy conflictiva, genera mucho debate y en verdad no se puede hablar muy bien de eso.
Pero al momento de que te enteraste que tú, bueno, ibas a interpretar a este personaje como Jan Topi, ¿qué fue lo que sentiste exactamente? Que sentí nerviosismo. El por qué yo. O sea, ¿qué tengo yo que me hace similar al Señor? Porque me eligen. Ajá, porque yo. Y en sí el Señor es bien serio cuando salen las noticias. O sea, es bien serio. Y no sé, yo soy poca seria, pero no es mucho. Pero sentí como que todos los papeles son importantes y todos tienen que ver por algo. Y eso me ha ayudado bastante a las demás dramatizaciones, porque ya pude ese primer papel, ya puedo los siguientes. Y yo podré lo demás. Y es como que un pensamiento de superioridad, porque si yo puedo algo, lo tengo que hacer y lo tengo que cumplir. Y si me dieron ese papel a mí fue por algo y tengo que, más que repasar, centrarme en el papel. Porque al momento de repasar, a la hora de expresarse, salen otras cosas. No es lo que uno ha repasado, sino que centrarme en mis pensamientos, decir que por algo es y tengo que hacerlo bien y ya. Eso es lo que pensé. Que Nati, a ver, ¿y cómo tú regulaste esa emoción? Porque tú me dices que sentiste nervios. ¿Cómo tú regulaste el momento de ya dramatizar? Ya? ¿Cómo hiciste para que no se notara? Porque yo vi y no se te notaba así tan nerviosa. O sea, ¿cómo lo hiciste para que no se notara esa emoción? La verdad me centré en otra cosa. No les vi a las caras. O sea, sí les vi, pero mis pensamientos estaban en lo que tenía que hacer. O sea, es como que llama algo más allá de ti. Como que dices, si yo puedo, si hago bien en la casa, ¿por qué no lo puedo hacer al frente de ellos? Y las regulé bien porque estaba parada y como tenía la pistola, es como que yo tenía los pensamientos, o sea, mis manos estaban con la pistola y yo me desconcentraba con eso, o sea, como que me tranquilizaba topar algo y eso, porque así es, o sea, es mi forma de regular una emoción, es concentrarme en otra cosa, pero teniendo en claro que tengo que hacer esto. O sea, mi mente está en otro lado, pero mis pensamientos están ahí, al frente. Ok, Nati, como hemos visto, o sea, en estas 4 ramas lo importante es manejar, ¿no?, las emociones. Hola, Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy agradecida por estar en tu programa. Gracias por la invitación. Aquí es un programa, bueno, en este momento estamos haciendo un podcast para hablar sobre inteligencia emocional. Para hablar sobre la teoría de Myers-Alloway. Muy interesante ese tema de las emociones. Que, verás, a nosotros nos llegó un chismecito. Un pajarito. Un pajarito. Nos dijeron que en psicomotricidad, la materia de psicomotricidad, les hicieron hacer teatro. O sea, que tienen que dramatizar un cuento. ¿Qué cuento te tocó a ti? El de la gatita presumida. No. Un pajarito nos chismeó. También, muchos pájaros. Tu grupo dramatizó en frente de niños, o sea, fue algo muy diferente, ¿no? Porque los demás hicieron en frente de sus compañeras y ustedes en frente de niños. Es un público más exigente. Sí, la verdad así fue. O sea, en momentos de prácticas, o sea, te comento, en momentos de prácticas, yo decía, o sea, mi personaje en sí era el gato. Y yo dije, no, Jenny, o sea, tú tienes que equivocarte en prácticas, pero cuando ya estés en niños, no te puedes equivocar ahí porque estás con niños. Entonces, o sea, yo al principio de bajar, yo sí sentía nerviosa, yo dije, ya ahora voy a trabajar con niños, o sea, esto tiene que salir bien. Y a dar todo. Y o sea, físicamente, fisiológicamente, ¿cómo sentías? ¿No te dolía algo? ¿Tú estabas temblando? Créeme que, o sea, mi personalidad, o sea, créeme que yo también soy bien inquieta. O sea, yo bajaba y no podía estar tranquila. Sí, creo que sí. Es que, o sea, como te explico, los nervios son algo como que, o sea, como que no lo puedes controlar. Porque, o sea, yo al rato que bajé, o sea, ya era camina para el otro lado, camina para este lado, camina esto, y temblaba. Yo era así. Sí, y se notaba en mi cara, porque, o sea, los nervios, o sea, cuando yo me pongo nerviosa, mi cara se pone rojita. Y se queda así como que, o sea, ¿qué voy a decir? O sea, muy ¿qué evidente, digo? Sí. Ajá, yo temblaba, mis compañeros del grupo me decían, Jenny, ¿qué pasa? Tranquila, relájate, todo va a salir bien, ¿me entiendes? O sea, en ese lado. Ok, o sea,
lo manejaste súper bien, o sea, ella utilizó la pistola para manejar ese nerviosismo. ¿Tú qué hacías? O sea, ¿cómo eran tus comportamientos al manejar? O sea, tenías una emoción que eran nervios, que era no... O sea, buscaba una emoción al no fallar, o sea, no... ¿Cómo serían? Angustia, no sé. Lo que O sea, tenías... sentías en ese Ajá, ¿cómo momento. tú manejaste que para que los niños no vean que tú estás así? Verás, al principio yo sentí desesperación, porque yo decía, o sea, esos pensamientos venían a mi cabeza y decían, Jenny, o sea, ¿qué pasa si tú no lo haces bien? O sea, tú créeme que los niños se dan cuenta de todo. Entonces yo decía, estaba desesperada, pues, y al mismo tiempo con los nerviosismos. Entonces yo decía, o sea, ¿qué hago? En ese momento yo decía, ¿qué hago? Y así mi grupo también me decía, tranquila, todo va a salir bien. Entonces, como yo, o sea, yo lo tomé, o sea, yo ya me relajé, me puse tranquila y yo dije, vamos a hacer lo que nos toca hacer. Entonces yo lo tomé normal. Ya cuando era el momento de pasar de mi personaje, no les miré a los niños. No les miré. Voy a nerviosa. No les miré a los niños. O sea, ¿cómo te digo? Lo tomé normal. O sea, como que el personaje en sí iba conmigo, entonces yo hacía lo mío. Como te decía, el gatito le coqueteaba a la gatita. Entonces yo, o sea, me enfoqué más en ese personaje. Y como que los niños miraban, les llamaba la atención y decían, es el gatito, mira ese gato, mira. O sea, sí, y igual a Melanie, como era la ratita, también le decían, mira esa ratosita, mira. Entonces, como te digo, yo me sentí tranquila. Es que lo bueno fue que el personaje se adhirió a ti prácticamente. Sí, o sea, Eso el personaje, sí, como te digo, o sea, yo el personaje, como era en práctica yo literal no sabía nada de lo que tenía que ser el personaje en sí, el gato. Entonces yo, así fue, en prácticas fue al azar. Yo dije, ya, hagámosle como se puede. Pero entonces no, entonces yo busqué información de cómo era ese personaje, qué hacía, qué nomás decía. Entonces yo dije, Jenny, vamos a buscar información, a prepararte porque tú vas a dramatizar conmigo. Entonces yo decía, ya, o sea, como te digo, los nervios. Y te lanzaste. Sí, o sea, fue así. O sea, yo me sorprendí porque yo dije, wow, o sea, Jenny, ¿cómo pudiste tú dominar esos nervios y salir ahí con los niños y demostrar lo que en verdad era? O sea, hiciste un buen manejo emocional, o sea, lo que busca en sí la teoría de Mayer y Salovey es eso, manejar para, más en el ámbito educativo, que sabemos que no es nada fácil. Se lo ve mucho en bachiller, en todo Entonces es impresionante que eso te apoye. O sea, con estas teorías, ¿tú crees que para el próximo semestre vas a manejar mucho mejor tus emociones? Sí, yo creo que sí, porque, o sea, es todo lo que me pasó, de los nerviosismos, de todo, fue una experiencia, ¿no? Y yo creo que para el otro semestre, ya creo que ya voy a estar preparada para eso, ¿no? Del manejo, tanto para los pensamientos que vamos a tener como las acciones que vamos a realizar. Y o sea, para mí fue un buen tema haber topado en este podcast. Sí, Ya vendrán más temas para ti. Sí, la verdad es que fue un capítulo, un episodio bastante interesante con dos personas muy interesantes a la hora de entrevistar, que nos aportaron con grandes cosas, sus experiencias propias en el instituto y así. Y sí, me ha agradado mucho este episodio. ¿Y ustedes? La verdad, es muy bueno hablar de estos temas con personas porque te expresas mejor personas que están en tu entorno y que no te critiquen, que no te digan nada, que sí, o sea, es algo bueno que te escuchen. Y nada, pues es un buen tema y decirles que siempre es un buen día para sonreír, aunque tengamos los peores momentos. Siempre estar positivamente porque, como tuvimos hoy en clase, si nuestro cerebro es feliz, todo nuestro cuerpo, mente, pensamientos son felices. Tenemos una vida sana, tenemos muchas cosas por alegrarnos y no hay que devastarnos. Y hablen si es que están tristes, enojados. Hablen, no importa la persona, no importa si es que solo te escucha y te dice, sí, no llores. no llores. Es bueno desahogarte porque si tú te guardas estos sentimientos que tienes, nunca vas a lograr, no te puedo decir una vida sana, sino
como que te hundes y tus ánimos se van hundiendo más y más y puedes... O sea, puedes entrar en depresión, la verdad. Ahí no se está manejando. Y no manejan bien sus emociones, por eso es bueno expresarse y aplicar muy bien estas ramas, porque son muy importantes aunque no lo crean. Ok, bueno, esto ha sido todo en el podcast de hoy. Muy pronto volveremos a grabar. Otro Si se episodio más. suscriben, Suscríbanse. Síganos en las redes sociales, activen la Síganme. campanita. Nati Sin más. Peralta en Facebook. La próxima invitada va a ser Pamela Cortés, así La- que ¡Eh! estén ahí pendientes. Como la La precia ahí, la Eso va a, precia. va a ser muy interesante. Así que síganos y ya veremos cuándo traemos a Pamela. Ojalá no sea alguien Muy pronto. difícil. Aquí. Gracias, Y gracias. muchas gracias. Nos Gracias. despedimos de Ábrete. Hablar. con nosotros. Todos.